Para hablar de teoría literaria, para saber qué temas aborda esta materia, primero creo que es importante tratar de definirla. Eh, Dentro del concepto de teoría, podríamos decir que cuando hablamos de teoría literaria, estamos haciendo referencia al análisis, al estudio de la literatura como una expresión artística de la vida. Y como cualquier expresión de la vida, como cualquier hecho de la vida, se va a dar en un momento determinado, va a tener lugar en un contexto histórico determinado. Entonces, la teoría literaria va a tratar de hacer un recorrido eh, a través de las escuelas literarias por cada época para ver cómo estaba siendo evaluada la literatura. Uno de los primeros textos que trabajamos en esta materia fue el de Ricardo Piglia, Tres propuestas para el próximo milenio y cinco dificultades. Y este texto crítico fue el que me ayudó a definir qué tema quería presentar en este video. Si bien acá hay mucho material para debatir, como por ejemplo el tema de la verdad, que es un tema bastante importante, me quiero centrar en el tema del narrador. Y en esta oportunidad se relaciona con la voz popular y la voz del Estado. Lo que hace el autor es utilizar una metodología de escritura basándose en Calvino, en lo que habían postulado Calvino y Brecht, eh, y él trata de buscar una posición como narrador entre el conflicto del Estado y la barbarie. Eh, es como que quiere buscar también ciertos límites para a través de ellos poder narrar el horror. Y entre las propuestas que él menciona para el próximo milenio se encuentra el tema también del distanciamiento, de tomar distancia, que es justamente lo que hace en este texto, y el tema de la claridad, que esto también se puede comprobar con este escrito, ya que tiene como un lenguaje sencillo, digamos, es de fácil lectura, es conciso, es preciso. Eh, ya adentrándonos un poco más en la materia, estuvimos viendo el formalismo ruso, este movimiento intelectual que se da desde 1914 hasta 1929, 1930 aproximadamente, en donde surgen las primeras ideas, las primeras nociones de teoría y de crítica literaria como disciplinas autónomas, con el Círculo Lingüístico de Moscú y el Opoyaz, esta sociedad para el estudio de la lengua poética. Eh, los formalistas rusos, consideraban a la literatura como ciencia, eh, y toman como objeto de estudio la literaturidad, lo que hace literaria a una obra. Y a esto lo relacionan también con el concepto de los tranenie, el extrañamiento, eh, porque lo que se trata de hacer con este extrañamiento justamente es volver extraña a una obra a través de diversos recursos, como por ejemplo la parodia, la exageración, y lo que quieren hacer con esto es, a propósito, digamos, darle ese aspecto literario, diferenciar, digamos, a la obra. Eh, y esto, bueno, se relaciona también con el método formal que ellos plantean, en donde pretenden diferenciar el lenguaje poético del lenguaje práctico. Ellos plantean bueno, que el lenguaje práctico es el lenguaje cotidiano, el que estoy, por ejemplo, utilizando ahora en este video, y el lenguaje poético es el que se utiliza con la poesía y se busca una especie de embellecimiento, como que hay una intención
de reforzar una impresión hacia los objetos. Tiene como digamos otro trabajo, ese lenguaje poético. ¿Y esto en qué se relaciona con el tema del narrador? ¿Por qué lo menciono? Porque ellos justamente tienen en cuenta el contenido, digamos, de las obras. Ellos no tienen en cuenta al narrador, por lo menos hasta la primera parte del formalismo ruso, no tienen en cuenta al narrador, no tienen en cuenta al escritor ni el contexto histórico donde fue narrada una obra, sino que, por ejemplo, tienen en cuenta en la poesía el tema de cómo está compuesta, la métrica, la musicalidad, el ritmo. Es como que tratan de explicar a una obra literaria a través de todos los componentes que tiene ella, a través de todos los recursos que puede brindar en su lenguaje. No buscan fuera de la obra literaria. Ya después, en la segunda parte del formalismo ruso, Vinogradov ya tiene otras consideraciones, habla del tema del escritor, y esto, bueno, también lo toma Genet, que es el tema más importante, digamos, de este video. ¿Por qué? Porque Genet lo que va a decir es que a veces se suele confundir el escritor con el narrador. Eh, el narrador en sí es la voz que funciona de guía en el texto, pero no es que siempre va a aparecer igual el narrador, esto lo dice Genet, sino que tiene diferentes características. El narrador, por ejemplo, puede aparecer de manera ausente, de manera presente, puede ser parte de la historia o puede estar y no formar parte, puede ser un narrador testigo, puede servir para brindar testimonio. Hay diferentes tipos de narradores. Él trabaja con la diégesis, con la enunciación en sí, considera la enunciación y quién es el que enuncia, y a su vez siempre está buscando la instancia narrativa. Y dice que esta instancia posee elementos. Uno de esos elementos es el tiempo de la enunciación. Según cómo se narra, puede ser anterior, puede ser ulterior, puede estar en simultáneo, puede ser intercalado, que va y viene en el tiempo. Otra de las cosas que tiene en cuenta es la persona, quién es el que está narrando. También tiene en cuenta, bueno, este tema de la diégesis, eh, que, que tiene, esto hace referencia al umbral figurativo. eh, y después dice que hay otros componentes que pueden aparecer o no, que por ejemplo pueden ser las funciones que tiene el narrador. Es decir, según la intención que tenga el narrador, puede ser meramente ideológica, la narración puede ser para comunicar algo, puede ser narrativa, eh, y esto también se relaciona un poco con lo que va a plantear Bakhtin, que me sirve también como para darle un cierre a este video. Es lo que él propone, además de que hace otros estudios, ¿no? Eh, que no hay un único narrador. Eh, el narrador a través de sus escritos manifiesta su cultura, manifiesta su ideología, manifiesta su ideal, eh, y de este modo él se va a transformar en muchos narradores. Creo yo que es algo importante, que es algo a reflexionar cuando estamos también a través del papel de escritores y de narradores.